Comenzamos entonces con el segundo bloque de la noche de hoy, que va a ser bien charrúa. ¿Por qué? Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar con un compatriota al que vemos poco pero queremos mucho, Oribe Arizpe, un jugador de fútbol uruguayo que ha trascendido fronteras hace ya muchísimos años y ha hecho una carrera esplendorosa dentro del fútbol. Y con él vamos a conversar del fútbol uruguayo. Muchos de ustedes estarán asombrados pensando que Uruguay no ha reverdecido viejos laureles, porque no se olviden que Uruguay y Argentina han ganado 14 veces en la Copa América, Brasil solamente 8, Uruguay ha sido 2 veces campeón del mundo, 2 veces campeón olímpico, Uruguay ha tenido en Peñarol y Nacional campeones de la Libertadores de América durante muchísimos años, y últimamente hemos querido traer a Oribe Arizpe, un amigo aparte de todo, que conoce a fondo la problemática del fútbol uruguayo, primero como jugador y segundo como gran amigo, familiar se podría decir, de Francisco Paco Casal. Él ya les hará una semblanza de este hombre que nosotros podemos decir el fútbol uruguayo tiene una historia antes de Francisco Paco Casal y una historia después de Francisco Paco Casal. Pero hablemos con Oribe. Ante todo, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti por haberme invitado a tu programa. La verdad, Oribe, que son tantos los años que nos han unido el fútbol, por sobre todas las cosas. Y nosotros, en primer lugar, queremos que nos cuentes un poco, para que la teleaudiencia lo sepa, ¿cuál ha sido, en primer lugar, tu carrera como jugador? Equipos en los que has jugado en tu carrera deportiva. Bueno, la verdad que es un poquito amplia, una trayectoria un poquito amplia, empezamos como todo futbolista en las inferiores de los equipos base de Defensor, luego tenemos la fortuna de poder jugar en el primer equipo, ser internacional a nivel de clubes con Defensor, luego jugamos también en equipos de segunda división como Colón y Misiones. Tuve la fortuna grande de defender los colores de la selección de Uruguay, ser subcampeón de América con la selección. Luego empezamos a saltar frontera, como has dicho tú anteriormente. Viajamos a Portugal, a jugar en segunda división en Portugal. Luego estuvimos en Australia también jugando y ya luego nos radicamos acá por España, jugando en varios equipos de tercera división aquí en España. Bueno, nosotros tenemos que hacer una aclaración que es pertinente, porque la humildad de Oribe no le hace decir absolutamente todo, y sin embargo nosotros tenemos una anécdota increíble. Oribe Arizpe era un jugador, un defensa, un central realmente extraordinario en todos los equipos donde estuvo, pero un año el presidente del Sporting de Portugal, nada menos, nos pide un delantero centro goleador. Y nosotros, sabiendo que Oribe Arizpe era ambidiestro, le pegaba con la derecha, con la izquierda, con una precisión y una fuerza increíbles, nosotros sabíamos perfectamente bien que aparte de ser central podía ser un goleador en cualquier parte del mundo. ¿Fuiste al Sporting de Portugal? ¿Cuántos goles hiciste ese campeonato? Bueno, aparte de lo que tú acabas de decir, también te acompaña mucho la suerte, ¿verdad? Hicimos 16 goles en esa liga, esa temporada. Como te digo, precisando, yo siempre fui en el tema, siempre me he considerado un buen rematador con ambas piernas. He tenido esa fortuna, ya que he sido trabajado desde pequeño, no solo una pierna, no solo la derecha, que eso al ser diestro, pero también con la zurda he trabajado bastante en la inferior de Defensor. Tenía un entrenador que se preocupaba mucho que supiéramos manejar ambas piernas, ¿verdad? Entonces he tenido esa fortuna de manejar bien las piernas y luego
aparte de dar la dirección, también tener mucha potencia en las piernas. Y eso me ayudó muchísimo a convertir varios goles prácticamente de media distancia, ¿no? Desde fuera del área prácticamente. Yo era un jugador que cuando estábamos pisando la media luna, digamos, del área, no lo pensaba dos veces y remataba. También aprovechaba, como te dije anteriormente, aprovechaba la potencia de mis piernas, ¿no? Y después también para la estatura mía, también de cabeza ha ido muy bien también. Siempre me he elevado muy bien de cabeza para la estatura, que a veces no solamente el hecho de decir, mides 1,90 m, 1,80 m, vas a ganar siempre en el juego aéreo, ¿verdad? Yo me he enfrentado a jugadores de mayor envergadura, mucho más altos que yo, y en cambio en el juego aéreo le he ganado la posición muchas veces, y otras veces le he ganado en el cuerpo a cuerpo, también le he ganado. Lo estaba escuchando y me acuerdo también de otra anécdota importante, y él la recordará instantáneamente. Por allá por el año 78, cuando hicimos un equipo prácticamente de uruguayos en Caravaca, hicimos un partido amistoso con un equipo, el Ittihad Jeddah de Saudi Arabia, que traía nada más ni nada menos que 5 jugadores mundialistas. Uno de ellos, Sjöberg, el número 9 de la selección de Suecia, que había hecho gran campaña en el Campeonato Mundial de Argentina, era, digamos, para nosotros la oveja negra de ese equipo. ¿Lo recuerdas? Hombre, ¿cómo lo voy a recordar? Si fue el que dejó fuera a Brasil. Lo dejaste, lo secaste, te pusimos a marcarlo todo el partido, ¿y qué pasó? Sí, no, un muchacho fenomenal, muy movedizo, era muy activo, pero bueno, son esos partidos que te salen a la perfección, y la verdad que él se reía mucho cuando después del partido empezamos a dialogar. Ten en cuenta que un mundialista como él, el sueco, que inclusive había sido goleador de su equipo en el Mundial del 78, con gol de él, con un gol 1-0 de él frente a Brasil, deja eliminado a Brasil del Mundial del 78, que era uno de los favoritos, uno de los candidatos a ser campeón. Y ese partido no la tocó. Pero lo tuyo debe ser genético, porque según tengo entendido, tu padre y después tu hermano, por supuesto, quiero que nos hagas un poco la semblanza de ambos, dónde han jugado, qué carrera deportiva han tenido. Bueno, y está también el caso de mi tío, ¿verdad? El famoso, aquí de repente no, los uruguayos sí lo pueden recordar, pero que es normal, aquí en España no, tendrían que ir los españoles a la historia del fútbol para acordarse del famoso Indio Arizpe, campeón del mundo, campeón olímpico. Ese era tío mío, de ahí viene toda la escuela, ¿no? Toda la educación deportiva que yo llevo desde abajo. Yo recuerdo que en casa siempre los domingos que no había fútbol, en las vacaciones, era la tertulia futbolística al mediodía, nos reuníamos toda la familia a comer y todo el mundo eran futbolistas de primer nivel, ¿no? Jugadores de Nacional, Peñarol, defensor de la selección, jugadores mundialistas. Tu hermano Oliver, por ejemplo. Montero Castillo, el famoso Montero Castillo, que jugó aquí en Granada, era uno de los que estaba allí siempre en casa, con nosotros comiendo, y siempre también el que hoy es actual entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, también estaba compartiendo con nosotros, ex entrenador del Milan también. El caso de mi hermano, por ejemplo, también, otro campeón del mundo, y campeón de América también con la selección. ¿Y ha dirigido en España en Primera División? También, es verdad, cuando Logroñés estuvo en Primera División, él fue el entrenador de Logroñés. Claro. O sea que en casa siempre yo, gracias a Dios, tuve una educación deportiva muy buena, y me han enseñado muchísimo todo este tipo de gente, ¿no? que nos rodeamos cada fin de semana a comer el asado, el típico asado nuestro, y hablar de fútbol y contar anécdotas y contar la historia, e inclusive hasta enseñarte cómo era el camino el correcto para ser un buen profesional. Muy bien. Yo le decía a la audiencia al principio que íbamos a tratar, por sobre todas las cosas, en el programa de hoy, de, digamos, entre comillas, justificar al fútbol uruguayo acerca de las paupérrimas, digamos, actuaciones de los últimos tiempos. Y hablábamos de Francisco Paco Casal,
queremos en primer lugar que le hagas también una semblanza a la gente de quién es Francisco Paco Casal y qué vínculo sentimental o familiar hay entre tu familia y la de Paco Casal. Bueno, la verdad que el vínculo familiar es pero muy grande con él, muy grande. O sea, no es hermano mío, pero sí somos como hermanos, nos criamos juntos. Mi sobrino, por ejemplo, es ahijado de él, y es una persona en Uruguay muy conocida, y aquí en el mundo futbolístico también en España es conocido, ya que es el representante, ¿no? Es el apoderado, digamos, de jugadores como Pablo García, que hoy está en el Murcia, Carini, que está en el Murcia, Recoba, que está en el Inter de Milán, Montero, que estuvo también en la Juventus, Godín, que está hoy en el Villarreal. Bueno, en fin, prácticamente todo el futbolista uruguayo se basa en él, ¿verdad? O sea que él es el apoderado, el representante de prácticamente todos ellos. Y amistad, pues sí, ya te digo, prácticamente somos más que amigos, somos como hermanos. Siempre estamos en contacto, siempre estamos al habla con él. Cuando él viaja por aquí, por España, siempre estamos dialogando. Y la verdad que con él me llevo pero muy bien. En Uruguay se dice que una de las mayores fuentes de divisas que entran a Uruguay año a año las trae Paco Casal. Entonces, Oribe, yo te voy a dar mi visión particular de por qué Uruguay últimamente no está obteniendo los resultados que obtenía años A. Claro, un niño cuando va a practicar o a Defensor, o a Wanderers, o a River Plate, o a Peñarol, o Nacional, pero sobre todo los equipos llamados chicos en Uruguay de primera división, cuando tiene 15, 16 años, va a las divisiones inferiores, su primera ilusión es quedar en la plantilla, quedar en el plantel. Y como si fuera subiendo peldaño a peldaño por una escalera, la primera ilusión es quedar en el plantel. Queda en el mismo, quiere ser titular de infantiles, digamos. Después quiere pasar a cadetes, después a juveniles, después llegar al primer equipo. Cuando llega al primer equipo de River Plate, de Liverpool, de Wanderers, de Progreso, equipos de primera división de Uruguay, su próxima ilusión es ir a Peñarol o Nacional, como ir acá a Barcelona o a Real de Madrid. Y después, evidentemente, el último peldaño en Uruguay sería ir a la selección. Y allí es que los coge Paco Casal y se los lleva a cualquier parte del planeta, porque hoy día Paco Casal no solamente trabaja en Italia, en Francia, en España, en Grecia, en los países árabes, en todas partes del mundo ustedes pueden encontrar un jugador de Paco Casal, que reitero, es la mayor cantidad de divisas que entran a Uruguay año a año gracias a él. Entonces, ese jugador que está ganando millones de dólares en el exterior, cuando lo llaman a la selección, el 99% no quiere ir, porque va a perder dinero, porque cuando está en la selección, quien le paga es la selección y no pagan casi nada. Segundo, están en un equipo donde son titulares y de pronto se van. Me acuerdo que el papá de Diego Forlán, Pablo Forlán, en su época, en el 74, me decía, el Tano Porta era el técnico de la selección, me llamó para ir al Mundial de Alemania, y si yo me voy, la cantidad de brasileños que juegan una enormidad, que están detrás mío en el San Pablo, cuando vuelva quizá no tengo la posición. No querían. Desde aquella época, estamos hablando hace 30 años atrás, hasta hoy, jugador uruguayo que he llamado a la selección, difícil que lo acepte de buen grado. Quiero que nos des un poco, entonces, Oribe, tu opinión al respecto. ¿Por qué Uruguay, habiendo sido lo que fue, hace tantos años que no tiene logros deportivos? Bueno, lo que pasa es que tú estás hablando ahora, yo lo analizo, estamos hablando de dos etapas muy diferentes, ¿verdad? En la que en aquella época, cuando Uruguay obtenía los títulos y daba muy buena imagen a nivel mundial, no te olvides que Uruguay en aquella época económicamente estaba muy bien. No te olvides que allí en Uruguay se organizaba la Copa Montevideo, en el cual iban equipos de Europa, por ejemplo el Celtic de Glasgow estuvo allí jugando. Estrella Roja. Estrella Roja, no te olvides, y los grandes equipos argentinos como Vélez, Huracán, Boca, estaban jugando, Corinthians, San Paulo, Santos, jugando aquella famosa Copa Montevideo,
de los veranos, que iban los grandes equipos. En aquella época Uruguay económicamente estaba muy, pero muy bien, y el futbolista uruguayo en aquella época no necesitaba emigrar futbolísticamente. Normal, aisladamente algunos emigraban, igual que aquí, por ejemplo, en España hoy por hoy son pocos los futbolistas españoles que emigran porque, por supuesto, tal vez económicamente el dinero que le dan fuera de España, un jugador aquí en España lo puede ganar y no vale la pena emigrar. Entonces hoy el fútbol uruguayo lamentablemente ha caído mucho en el tema económico, y entonces el futbolista también hoy, tú sabes muy bien que el fútbol uruguayo para todos los futbolistas está deseando salir del país para estabilizarse en la vida económicamente para él y para toda su familia. Entonces, gracias hoy a Francisco Casal, gracias a él, prácticamente el futbolista cuando es joven ya está emigrando. También los equipos de fútbol los traspasan enseguida por el tema económico, porque hay que mantener un plan que tienen de toda la categoría base, y luego hay que mantener a todo el primer equipo también. Entonces todo eso falta dinero. Entonces cuando tienen la oportunidad de un jugador joven que pueda emigrar, pues automáticamente lo traspasan enseguida para recaudar fondos para poder seguir manteniéndose y poder estar en el nivel de primera división allí en Uruguay. Por eso te digo que son dos etapas muy diferentes, y ya te digo, hoy en día el futbolista uruguayo ha emigrado prácticamente a nivel mundial. Donde tú menos te lo esperas, hay jugadores uruguayos, en cualquier país del mundo hay jugadores uruguayos. Y ya te digo, gran culpabilidad de esto la tiene gracias a Francisco Casal, que es el que se ha preocupado por la inmigración del futbolista uruguayo, le ha dado la trascendencia que el futbolista uruguayo tiene que tener y que se lo merece, pues ya que tú sabes muy bien que el futbolista uruguayo es una persona muy trabajadora, muy luchadora, y son muy buenos futbolistas, hay muy buena cantera en Uruguay. Y entonces, claro, a nivel internacional, a nivel de selección, pues por supuesto, antes de la selección prácticamente entrenaba toda la semana junta. Hoy prácticamente hay que entrenarlos 10 días antes. Yo, por ejemplo, te puedo decir el caso que comenté la otra vuelta. O sea, estaba hablando con él, con Gustavo Farrín, que tú sabes muy bien que es el encargado del fútbol base en la selección de Uruguay. ¿Y que ha estado en la selección mayor también? Efectivamente. Como entrenador. Correcto, fue ahora. En julio pasado, Uruguay jugó contra Inglaterra, empató a 1 aquí en Inglaterra, y él vino y era Gustavo. Era Gustavo Farrín, el entrenador. Entonces yo hablé ahora, antes del Mundial de Canadá, te estoy hablando que esto fue en el mes de julio, el Mundial de Canadá. Sí, fue compañero tuyo en Defensor. Correcto, jugamos juntos en Defensor. Justamente en el mismo grupo estaba España. Entonces yo hablaba con él y le preguntaba qué había pasado. Él me decía, Oribe, yo 15 días antes junté los jugadores. Claro. Si no los pude tener más tiempo para poder trabajar con ellos, un trabajo específico, un sistema de juego, yo los tuve 15 días antes. Uno venía de un sitio, de Italia, otro de España, todos estaban emigrados. Entonces, claro, no es lo mismo como antes, que te dije anteriormente, de tenerlos todo un mes trabajando para ti, que tenerlos 15 días antes, claro, a todos los chiquilines. Claro. Eso influye muchísimo, tanto influye como en el fútbol base como en la mayor. Si en la mayor, fíjate que en el 1 de junio jugó Australia y Uruguay. Iban directamente de aquí, caso Forlán, caso Stoyanov, Pablo García, iban de aquí, de España, directamente a Australia, y al otro día jugaban el partido. Claro. Entonces, claro, esa preparación que necesita una selección con tiempo para conseguir los objetivos es muy difícil, muy difícil. Fíjate el milagro del fútbol uruguayo. Hace unos días estuve mirando un partido por la Copa de Europa de un equipo ucraniano jugando contra el equipo de Camacho, contra el Benfica Shakhtar Donetsk de Ucrania. Increíblemente en el equipo ucraniano, y que es un equipo que no es de la capital, de Kiev, es un equipo de una ciudad que se llama Donetsk, justamente el equipo se llama Shakhtar Donetsk, y en el equipo ucraniano tenían 4 brasileños, un italiano y un uruguayo, Neri Castillo, quizá el único jugador del mundo, tiene un récord Neri Castillo. Nació en México porque el papá jugaba al fútbol, se fue a jugar a México, él nace en México, pero a los 2 años se va a Uruguay. Estando en Uruguay, crece,
juega en Danubio, un equipo uruguayo, y después sale al exterior. Juega en Grecia durante muchos años. Y llega un momento dado que, por haber nacido en México, Ricardo Lavolpe lo pretendía para la selección mexicana. Juan Ramón Carrasco lo pretendía para la selección uruguaya. Y el alemán, no me recuerdo el nombre en este momento, un alemán entrenador de la selección de Grecia, lo pedía para la selección de Grecia. Increíble, jugadores uruguayos por todas partes del mundo. Pero una de las cosas más increíbles me pasó con un íntimo amigo tuyo, también compañero tuyo en Defensor. ¿Quién es el entrenador, no sé si lo seguirá haciendo, de la selección de las Islas Fiji? Ah, sí. Washington González. Exactamente, Washington el negrito González, González. Claro, el negro González. Cuéntanos un poco. Sí, negro González. Mira, casualmente yo en el mes de julio, este mes de julio pasado, estuve allí en Australia, tuve un mes allí en Australia y coincidí con él en Sydney. Lo llamé por teléfono porque justo él estaba allí en Sydney y estuvimos charlando bastante. Y él es entrenador de las Islas Fiji, nada más y nada menos que de las Islas Fiji. Te puedes imaginar que en las Islas Fiji un entrenador sea uruguayo, ¿no? Sí, no debe haber un punto en el mundo donde no haya un uruguayo. Donde no haya un uruguayo, claro. Fíjate el caso por ejemplo, estás hablando de Nery Castillo, bueno, Nery Castillo, el padre, Castillo, que estás hablando, un jugador que creo que el otro habrá sido Kubala, ¿no? Que ha tenido la facilidad de poder defender 3 selecciones. Sí, muy bien. Tres selecciones. Estamos hablando de Grecia, Uruguay y México. Qué lindo es hablar de fútbol contigo. Porque Kubala, tú lo sabes, Checoslovaquia, España y Hungría. Es el único jugador que tiene la opción de defender 3 países. Claro, una cosa increíble. Son pocos a nivel futbolístico que tengan esa Todo esto fortuna. se lo debemos entonces a Francisco Paco Casal, ¿no es Correcto. cierto? Es un poco el dueño de los, inclusive no del fútbol uruguayo, de los equipos del fútbol uruguayo. Sí, porque él hace contrato, o sea, hace unos contratos con unos convenios con los equipos de fútbol, en el cual el equipo de fútbol le cede los jugadores y él a su vez, pues económicamente recompensa a esos equipos uruguayos, pero es lo que hablamos, lo que dijimos anteriormente, que lamentablemente el fútbol uruguayo hoy por hoy, económicamente, está en una situación muy difícil, y entonces prácticamente hay que emigrar lo más rápido posible para formar el futuro de ese futbolista y de toda su familia, y a su vez mantener esos equipos en primera división para mantener todos los gastos que ocasiona todo un equipo, igual que aquí. Además que aquí el medio económico es mucho más rentable y mucho más positivo que el uruguayo. La gente exagera cuando dice que si no hubiera nacido Paco Casal hubiera muerto el fútbol uruguayo. No creo, yo no creo. No. Lo que pasa que una inteligencia como la de él en el tema deportivo, yo no conozco otro, conozco otros intermediarios, otros empresarios uruguayos, pero nunca han estado al nivel de él, y tampoco ha estado que es un intermediario que peleó y sigue peleando a muerte por el futbolista uruguayo. Él simplemente se dedica a colocar jugadores uruguayos, y ya lo ves, que dentro del fútbol a nivel mundial, que últimamente no está dando la talla a Uruguay, siguen emigrando. Caso ahora vino Godín, vino Cáceres a Villarreal, vino Fajardo al Elche, o sea, Lugano, que está ahora en Alemania, estuvo en el Grecia, Benfica, ¿no? Estuvo en el Benfica. Claro, lateral derecho. Claro. Entonces te quiero decir que dentro de que el fútbol uruguayo no está en buen nivel, siguen emigrando, los futbolistas uruguayos siguen emigrando a nivel mundial. Cuando dices, Oribe, que pelea por el futbolista uruguayo, me acuerdo también otra anécdota increíble, ¿no? De Paco Casal con el Hormiga Alzamendi. Cuando lo llevó un equipo, jugó en el Logroñés y pidió, si jugó en el Logroñés aquí, lo llevó un equipo y le ofrecieron $100.000 por mes de sueldo, y Paco Casal le contestó al presidente de ese equipo: pero eso mi jugador lo gasta en propinas. No, lo que pasa es tener en cuenta también que estamos hablando de Alzamendi, aquel jugador que jugó para que era el televidente de españoles, jugó en el Logroñés, en la época fuerte del Logroñés, en primera división. También recordemos que fue el jugador a nivel mundial el que marcó el gol más rápido en un mundial, en la historia de los mundiales, el jugador el que marcó el gol más rápido
que fue el México, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Aquel gol rapidísimo Sí. que hizo, que es él. Y entonces, claro, esa anécdota quedó grabada en el fútbol uruguayo, quedó grabada. Un jugador muy importante, y ten en cuenta que cuando él de México viaja a Independiente, fue ídolo. En Independiente fue ídolo. Con aquella velocidad espectacular que tenía, aquella definición a que llegaba arriba, que sería un estilo Pacoyento aquí español, nada más que uno por la derecha, otro por la izquierda. Oribe, ¿cuáles son tus perspectivas, tus planes de futuro? Nosotros te veíamos en televisión hace muy poco, cuando aquel partido que querrás olvidarlo, en Santa Brígida, nosotros vimos el partido por televisión, te veíamos sentado en la punta de la banca de suplentes, sufriendo como un condenado, parándote, sentándote constantemente, porque aquello fue increíble, ¿no es cierto? El no haber ascendido con el equipo a Segunda B ha sido increíble. Pero ¿cuáles son tus perspectivas de futuro? Porque evidentemente el fútbol está necesitando gente como Oribe Arizpe, sobre todo para que ahora del otro lado de la raya de cal enseñen todo lo que han aprendido en su carrera deportiva. ¿Cuáles son tus perspectivas? Bueno, primeramente vamos a tocar, me has dicho esto de la temporada pasada, por supuesto, fue algo extradeportivo lo que sucedió, ya que tú te vas con un resultado de aquí de un 3-0, el equipo durante toda la liga nunca había encajado 3 goles, y todos fuimos bastante confiados en llegar allí y por lo menos mantener el resultado. Luego tenemos la fortuna de marcar un gol, entonces más se le complicaba al equipo rival, que tenía que marcar más goles. Lo que pasa que, bueno, hay cosas extradeportivas que suceden en tercera división, suceden en primera, han sucedido a nivel mundial también. Recordemos el mundial, aquel gran tiro de Michel contra Brasil en México, que el balón entra dentro y el árbitro no lo da, no lo da, pero bueno, son errores arbitrales que esos pasan y pasarán y seguirán pasando toda la vida. Lamentablemente, para la campaña que había hecho Caravaca la temporada pasada, se merecía el ascenso, se merecía el ascenso, y mismo el pueblo también se lo merecía, ya que tantos años viene luchando, y cuando lo tuvo al alcance de la mano, por cosas extradeportivas, pues lamentablemente quedó fuera. Bueno, yo, en el tema personal mío, pues bueno, yo, como dije al principio del programa, soy una persona que me crié con una pelota, como se suele decir, pero aparte de criar una pelota, me crié con gente a mi alrededor, muy internacional, muy mundial, jugadores muy importantes a nivel futbolístico y que me han enseñado muchísimo. Y me gustaría, sí, seguir trabajando en el fútbol base de Caravaca para ser, no entrenador, sino más bien educador, un educador deportivo, y enseñarle hoy en día que la vida está muy difícil, enseñarle a todos los que les gusta el deporte, más bien en concreto el fútbol, que es lo que a mí me gusta, trabajar con ellos, ser educador de ellos y poder transmitirle toda mi experiencia y todos mis consejos, mis asesoramientos deportivos, para que ellos puedan encaminar, al igual que lo he encaminado yo, como han encaminado otras personas, el buen camino del deporte y del fútbol, que el fútbol es muy lindo, por algo se dice que es el deporte rey. Muy bien, te agradecemos muchísimo tu presencia, que no va a ser por supuesto ni la primera ni la última. Ya la próxima semana vamos a estar con un gran amigo, Joaquín Pellicer, Chimo. Sí. Vamos a estar en la polémica deportiva, conversando con él y contigo, y lo estaremos haciendo asiduamente en nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros, y si algo quedó en el tintero que quisieras agregar. Hombre, queda en el tintero, primero te voy a agradecer que me hayas invitado a tu programa, segundo, en el tintero quedan muchas cosas, porque si nos sentamos aquí a dialogar de fútbol, no podemos tirar prácticamente 2, 3, hasta 4 horas hablando de fútbol y contando anécdotas y mucha experiencia que tiene el fútbol. Pero bueno, en el próximo programa continuaremos con otro tema, con otra etapa del fútbol, de otra etapa deportiva, digamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes decirles, como siempre, que después de los sanos consejos que semana a semana les traemos a estas cámaras, pasamos al tercer bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de muy pocos momentos.